Muy buenos días. Vamos a continuar con nuestra sesión del Seminario Internacional La disputa por la seguridad social en el mundo. Como se recordó esta mañana, este es el tercer evento que tenemos de discusión sobre sistemas de pensiones. Y en este panel vamos a revisar con expertos de sus países los casos de Suiza y de Noruega, que es de mucho interés para los latinoamericanos conocer a fondo cómo ha venido funcionando estos sistemas de pensiones. Esta reunión está siendo grabada. Bien, voy a presentar a Mathieu Lemgruber, quien es nuestro primer ponente. Mathieu es profesor de historia en la Universidad de Zurich, con un enfoque en la historia social y económica del siglo XX. Ha publicado numerosos artículos, libros sobre la historia de la política social. Su libro más interesante y actual es Solidaridad sin Estados, Negocios y la configuración del estado de bienestar suizo, que hace un recorrido desde 1890 hasta el año 2000, publicado por Cambridge en 2008. Y es coeditor de un sitio web que describe el centenario desarrollo de la seguridad social en Suiza. En el chat voy a poner el sitio para que lo puedan consultar, y también el sitio de Mathieu Lemgruber, quien tiene también una página web donde están todos sus artículos y producción. Su ponencia, como ustedes están viendo en pantalla, habla sobre si el mejor sistema de pensiones en el mundo es el suizo, que nos los han comentado de esa manera en distintas instancias, y va a ser una presentación crítica sobre este sistema. Así que, Mathieu, te damos la bienvenida. Agradecemos que hayas aceptado estar en este foro en este día, y tienes 30 minutos para exponer y después continuar con comentarios sobre tu ponencia. Thank you for this kind invitation. Muchas gracias por tan amable invitación y por supuesto por tan amable presentación también. Me complace mucho estar aquí hoy y espero con ansias empezar a hablar sobre estos temas del sistema previsional en este contexto. Mi charla se llama Las perspectivas críticas del sistema de pensiones de 3 pilares de Suiza. Vamos a comenzar entonces con la primera diapositiva y empezamos con una cita que habla de una evaluación un tanto arrogante del sistema de pensiones de Suiza. Hubo una persona que en 2000 dijo: el sistema previsional de Suiza aparece ser bastante bueno en comparación con el sistema podrido de sus vecinos europeos y merece realmente una alta estima, la alta estima que recibe de otros países. Sus cimientos son muy sólidos. Entonces esto describe la típica arrogancia de los financistas suizos que suelen tener esta reputación en el mundo, y también se habla un poco de cómo hay una rivalidad con sus vecinos europeos. Surgen varias cosas de esta cita textual. En primer lugar, ¿por qué a Suiza se la considera de manera tan favorable dentro de la industria financiera? ¿Cuáles son los fundamentos históricos de este éxito, entre comillas? ¿Y cuál es la relevancia internacional de este sistema, entre comillas? Voy a tratar de cubrir estas preguntas en los próximos minutos. Quizás una primera pista o una respuesta a esta pregunta se puede ver en este gráfico. Fíjense, vemos la capitalización del mercado de las bolsas en porcentajes del PBI. En el eje horizontal, en cambio, se ven los activos de los fondos de pensiones. Esto se describe como porcentaje del PBI. Aquí vemos los países, entre comillas, podridos, como se decía en esta cita textual. Y luego tenemos otra parte del gráfico, y después vemos
tenemos a Suiza. Suiza como el campeón de los fondos de pensión y de la capitalización de los mercados. De esta forma quizás se comprende inmediatamente de dónde viene esta arrogancia de Suiza, ¿sí? Desde el punto de vista de este gráfico y de cómo se organiza el sistema de pensiones. Si pensamos, por ejemplo, en los círculos financieros de Suiza y de Europa, Suiza se presenta como un ejemplo de lo que hay que hacer. Entonces, esto ayuda en esta arrogancia, ¿sí?, que despliega Suiza. ¿De qué se trata el sistema suizo de 3 pilares? Les voy a tratar de explicar los conceptos básicos en cuanto a qué se trata. Tenemos 3 pilares. Luego les voy a describir quién está a cargo de cada uno de los pilares y cómo se financian estos pilares. Con esto van a tener los parámetros básicos para entender mi presentación. Tenemos entonces el primer pilar, que es el sistema de pensiones para sobrevivientes y personas de edad avanzada. Es el sistema clásico de financiar, donde no tenemos, digamos, ningún desvío dentro del sistema. Luego tenemos el sistema de pensiones ocupacionales, ¿sí? Esto está organizado tanto por el sector público como el sector privado y cubre 90% del sistema. Es un sistema financiado. Luego tenemos un tercer sistema voluntario, privado, que está organizado por bancos y por empresas de seguros de vida que cubren más o menos 2/3 de la población y está también financiado. Con esto ven los componentes básicos. Es un sistema mixto, ¿sí? Público-privado, pero es muy importante porque una parte está financiado y otra parte es sistema de reparto. Y esto lo pueden ver en esta diapositiva. Entonces, ¿por qué se presenta como el templo sagrado de los sistemas previsionales? Ahora voy a volver un poco a este tema, pero con esto pueden ver un poco la arquitectura básica de este sistema. Ustedes mencionaron las páginas web en mi presentación. Esta es un sitio web que hemos desarrollado conjuntamente con colegas y es una perspectiva que cubre 100 años del sistema previsional suizo. Está disponible en 4 idiomas, entonces pueden elegir, por supuesto, el que mejor, por supuesto, los 3 idiomas que se hablan en Suiza, más el inglés. Aquí pueden obtener más detalles sobre lo que estoy describiendo. Esta es la estructura de mi presentación. Tenemos la pequeña introducción y la descripción de los 3 pilares. Y ahora vamos a cubrir la historia de este sistema. Si nosotros volvemos a la historia del largo plazo del sistema de pensiones, podemos realmente entender el ADN, ¿sí? Y por qué se está analizando este modelo, ya que tiene tan larga data, por qué se le está prestando tanta atención en la actualidad. Vamos a hablar primero sobre el significado internacional que tiene este sistema y esta perspectiva, pero también la metáfora de los pilares, porque es una metáfora importante dentro de los debates contemporáneos sobre el sistema previsional, no solo en Suiza, sino a nivel internacional. ¿Cómo fueron establecidos los cimientos de este sistema? Estábamos hablando de esto un poco en esa cita textual con la que empezamos, pero es una historia que tiene que ver primero con el surgimiento de los primeros planes de pensión dentro de una política muy sencilla, con poca discusión política al respecto. Pero ¿qué surgió en este momento? Las empresas suizas ya organizaban planes de pensión. La historia es compleja, tiene que ver con la Primera Guerra Mundial, tiene que ver con el sistema impositivo y no voy a describirlo en detalle. Pero recuerden que desde el inicio del proceso ya tenía sistemas de pensiones financiados. Por el contrario, el lado estatal de la ecuación sí tenía que enfrentarse a muchos y complejos problemas políticos
en su desarrollo. Recién en 1947, luego de la Segunda Guerra Mundial, el pilar fundamental del estado de bienestar de posguerra en suizo fue establecido. Entonces teníamos el sistema europeo, donde las formas privadas de sistemas previsionales se establecían y fueron muy influyentes al dar forma al sistema estatal, es decir que uno influenciaba al otro. Y pueden ver un poco los números aquí. En 1947 ya concentrabas aproximadamente 40% del PBI en activos de pensión, o sea que una suma muy, muy elevada. Y esto ya se había alcanzado en Suiza luego de la Segunda Guerra Mundial. Luego teníamos la expansión gradual de estos dos pilares, el primero y el segundo. Esto también en el periodo de posguerra hasta los años 70. Y luego una historia muy controvertida, muy polémica, que se empezó a gestar aproximadamente en 1972. Allí había una lucha sobre dónde estaban los límites entre el pilar estatal y el pilar ocupacional. Y aquí es donde se estableció este tercer pilar en este momento, como hasta los 70 era algo más que se veía en la práctica, pero a partir de los 70 se estableció en la Constitución, es decir, se estableció como este templo sagrado del sistema previsional suizo. Por supuesto, la historia es compleja y no voy a describirla en detalle. Y por supuesto ustedes pueden consultar esta página web y conocer un poco más en detalle, pero tengan en cuenta que el espectro político estaba dividido en Suiza y el rol del sistema previsional privado fue muy importante en dar forma al estado de bienestar suizo. En los años 60 empezamos a ver descripciones del sistema suizo. Aquí vemos un poco la metáfora de una escalera. Tenemos la solución suiza, que tenía que ver mucho con las empresas de seguros de vida, y siempre eran los actores financieros que describían el sistema. Teníamos la pensión básica, teníamos la pensión ocupacional y ese tercer nivel de elección individual. Y como ya se decía en los años 60, los tres pilares sobre los cuales nuestra solución suiza, no la solución suiza, sino nuestra solución suiza, los tres pilares sobre los cuales se basan, forman un conjunto cuya característica principal reside en el hecho de que no tiene la rigidez de una solución uniforme que podrían llevar a una nivelación de las condiciones individuales y al totalitarismo. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad genera un mercado, pero en el contexto de la Guerra Fría se veía también como una lucha contra el comunismo. Entonces es el mismo discurso, ¿sí? De ese sistema podrido de los vecinos, eso que leíamos al principio. Es un sistema de reparto, pero la estrategia política para contener lo que eran los seguros estatales, ¿sí? Contener también una forma de contener el comunismo y preservar el desarrollo de soluciones financiadas. Entonces era un proyecto político, ¿sí? No era solamente un crecimiento orgánico de un sistema mixto, sino que era fruto de una batalla política. Esta batalla culminó a principios de los 70 con un voto en Suiza. En Suiza tenemos democracia directa, que tiene muchas iniciativas, muchos referéndums. Si quiere conocer más sobre el sistema político de Suiza, lo podemos hablar, pero se terminó decidiendo por un voto. ¿Qué tipo de sistema queríamos? Había una iniciativa comunista que decía, queremos una extensión del reparto, es decir, un super primer pilar. Y los partidos más burgueses, como lo llamamos en Suiza, la derecha, si se quiere, o los círculos más empresariales, se oponían a este sistema de pensiones populares, ¿sí? Se oponían a los tres pilares. Vemos un póster político muy típico de Suiza, sí, como una propaganda sobre esta cita. Es un padre de familia que dice, queremos los tres pilares, y los vemos detrás, ¿sí? Las tres barras amarillas son los tres pilares. En otras palabras, para
que existan los planes de pensión financiados ocupacionales más el Estado, o sea, esto estaba a favor de tener un sistema ocupacional más un sistema individual alentado por el Estado, estaban en contra de la expansión del pay as you go, es decir, el sistema de reparto. Entonces, lo que empezamos a ver aquí es el comienzo del desarrollo de lo que sería el futuro de las pensiones, incluso antes de tener la privatización tan distribuida. Es decir, la particularidad del perfil suizo en Europa es que, por un lado, se considera como un lugar para el capitalismo, ¿sí? Nunca tuvo un keynesiano, digamos, siempre muy conservador, muy liberal, de mercado libre en el medio de Europa. Entonces, la historia reciente del sistema de los tres pilares, desde el año 1972, fue la implementación de la doctrina de los tres pilares, es decir, el desarrollo del segundo pilar obligatorio, y se alentaba estos fondos privados individuales. Y se da un paso hacia adelante hacia el sistema ocupacional en la era de la financiarización. Es decir, esto en comparación con otros países. Luego se llega a una situación que es la situación actual, donde tenemos 90% de la población cubierta por los planes de pensión. Estos planes de pensión concentran 140% del PBI, es decir, estamos hablando de son aproximadamente 900.000 millones de dólares en el equivalente en francos suizos. Y tenemos un sistema mixto maduro. Tenemos algunas tensiones que pueden producirse en el futuro entre el segundo y el tercer pilar. Pero esto es un poco, una descripción muy rápida del sistema. Después del año 72, esta metáfora fue algo muy prevalente en Suiza. Acá les estoy mostrando simplemente los bancos y las empresas de seguros que usaban constantemente esta metáfora, esta imagen de los pilares. Acá pueden reconocer el templo del comienzo, ¿no? Que viene de Credit Suisse, uno de los grandes bancos europeos, y también el Banco Mundial. Entonces, es una imagen del sistema como un sistema de pilares que viene, de hecho, del sector privado. Es entonces como una marca suiza, ¿no? Como el chocolate, como la banca, ¿no? Este sistema de pensiones de tres pilares. Lo que es interesante es que también inspiró a otros. Y ahora entonces voy a pasar a la tercera parte de mi presentación. La influencia internacional de esta doctrina de los tres pilares. Y tal vez ustedes van a poder entender la significancia internacional de este sistema suizo, no solamente para sí mismo, porque es una historia interesante, es una dinámica muy importante para Suiza también, pero tiene una significancia internacional, especialmente en la actualidad. Ustedes tal vez conocen este informe del Banco Mundial del 94 para impedir o evitar la crisis de la tercera edad, ¿no? Es un término muy conocido en la política de las pensiones en los años 90. Y también es un libro en el que la idea de los pilares de la seguridad para la tercera edad, acá aparece este término en esta cita, no lo voy a leer, pero es la descripción clásica de una crisis del sistema de pensiones debido al envejecimiento demográfico, y para poder salir de esta crisis, los países tienen que desarrollar sistemas de pensiones mixtos y especialmente los financiados. Entonces, la parte en rojo es la siguiente, ¿no? Dice: el estudio concluye que la seguridad para los mayores se verá mejor atendida si los países desarrollan estos pilares. Entonces tenemos acá, aparece la palabra pilares, aparece esta metáfora en un informe muy importante, internacional del año 94. Lo que es interesante es que cuando vamos un año hacia atrás, vamos al 93, hay
también un libro publicado por el Banco Mundial que muestra cuál es la inspiración para esta reforma del Banco Mundial. Es un trabajo, un paper que se llama Swiss Chilean Poor, el camino hacia adelante para la reforma de las pensiones. Y este informe presenta 3 casos. El primero, ustedes lo conocen, es la reforma de Piñera del año 81. Es una privatización radical, es un proyecto radical. Uno lo ama o lo odia, ¿sí? Eso depende de la orientación política de cada uno. Pero la idea es retirar al Estado, sacar las pensiones del Estado e introducir la privatización total. Lo interesante, una anécdota personal, hace 10 años yo estaba en Ginebra y José Piñera vino a Ginebra para hablar en el Club del Mercado Libre en Ginebra. Entonces yo fui a escuchar esta conferencia. Y era bastante fascinante el evento. Uno se daba cuenta cómo este político chileno, que ustedes conocen mejor que yo, es una estrella del rock para los neoliberales. Entonces lo invitaron a hablar de esta reforma del 91. Pero bueno, no es el tema de hoy, pero estoy seguro de que ustedes saben, conocen sobre Piñera y su reforma. El segundo ejemplo en este paper es Singapur, el Fondo Providente Central. Es un fondo de ahorros obligatorio controlado por el Estado. Pero después es un ejemplo que es poco práctico para los proveedores financieros, porque por supuesto el Estado controla mucho este fondo de inversiones, o sea, no es exactamente un ejemplo interesante. Y luego tenemos Suiza. Y como dijo el Banco Mundial, es el triunfo del sentido común, o es el país que tomó este enfoque de pilares deliberados, o sea, es amado por la industria financiera internacional, especialmente al principio del siglo XXI, porque es el ejemplo de, digamos, una leve reforma del estado de bienestar, deja mucho lugar para la industria financiera, donde uno contiene al Estado, no se lo elimina, como en Chile, pero se expande mucho la parte privada. Entonces, explica esto, la popularidad del sistema suizo, no para toda la opinión pública, digamos, pero es muy prominente en los círculos financieros. Yo escribí un artículo sobre la difusión o transnacional de este modelo de pilares. Lo interesante es que este vocabulario ha contaminado totalmente, digamos, la ciencia comparativa de las pensiones. Digamos, todos hablan de pilares de provisión. Hay que tener en cuenta que viene de esta experiencia suiza, de hecho, que luego se difundió a partir de los 90 a las redes de proveedores financieros, pero no voy a hablar más sobre eso. Pero fíjense en esta imagen. Es un ejemplo de cómo se fue diluyendo esto, ¿no? Esta es una imagen, una caricatura de The Economist. Ahí vemos la ciudad de Londres y vemos esta reforma del sistema de pensiones que quieren los economistas o los financistas. Es decir, nos vamos a alejar del Estado, de ese sistema de seguro social podrido, a la individualización. O sea, es tanto una imagen programática y también una imagen muy normativa. ¿Ven? La solidez, el futuro es lo individual. Bueno, ustedes pueden adoptar esta perspectiva o criticarla, pero tienen que conocer qué hay dentro de esta metáfora. Y esta metáfora sirve para este propósito, para preservar esta dirección de la reforma de las pensiones. ¿Cuáles son los resultados reales y los desafíos del sistema de pensiones suizo? De hecho, el sistema de pensiones suizo ahora, digamos, es un sistema de pensiones muy maduro en medio de Europa. No enfrenta la ruina ni problemas masivos, pero principalmente esto es por la solidez de la economía suiza en el siglo XX y en el siglo XXI. Fíjense en este gráfico, y con esto voy a terminar mi presentación. Es el índice de pobreza de la población mayor de 65 años en el eje vertical, y luego el índice de pobreza en la población total. O sea que nos cuenta un poco
cómo estamos en el mundo de la pobreza, especialmente para los mayores. Suiza es muy interesante, es un país que tiene bajo índice de pobreza, está más hacia la izquierda de este gráfico, pero tiene mucha más pobreza entre los mayores que cualquier otro país occidental, Chile en comparación. Está mucho más cerca de la media. Tiene mayor índice de pobreza, pero el índice de pobreza de las personas de mayor edad es un poquito más baja que en el caso de Suiza. Es como una paradoja, ¿no? Suiza es uno de los países más ricos del mundo, pero la pobreza entre las personas mayores sigue siendo un problema, a pesar de este sistema de pensiones muy rico, lleno de reservas. Esta situación, por supuesto, está causada por este modelo de los pilares, donde tenemos una mezcla de beneficios redistributivos y también beneficios que son absolutamente no redistributivos y siguen las desigualdades de los mercados y las desigualdades de ingresos. Entonces, los pilares 2 y 3 compensan la dimensión redistributiva del primer pilar. Es un sistema con relativamente altos beneficios, especialmente si tenemos empleo continuo a largo plazo. Las personas con empleo precario y también muchas mujeres que tienen, digamos, hasta hace poco estaban en peor situación en el mercado laboral en Suiza, estos beneficios pueden ser más bajos. Y esto también explica el índice de pobreza para las personas de mayores de 65, que muchas son mujeres, de hecho. Tiene activos y reservas de pensiones extremadamente elevados. El tema de quién controla estos activos. Esto fue un tema que estuvo bastante dormido en Suiza durante un siglo, pero de hecho están firmemente en las manos del sector privado. Una pobreza relativamente alta entre las personas de mayor edad, ya lo mencioné, y muy interesante, es un sistema ahora en el que tenemos una pensión estatal congelada. Digamos, las pensiones del Estado no se modificaron desde el año 72 para dejar lugar a la expansión de los planes de pensiones. Entonces, para resumir, la doctrina de los 3 pilares ha salvaguardado los planes de pensiones, pero es que estas instituciones ahora están en el centro del estado de bienestar suizo, hay cada vez más, digamos, debates políticos complejos en Suiza, nuevamente, sobre los límites de este sistema, de estos pilares. Entonces, no voy a ir a los detalles de esto ahora, podemos dejar esto para el debate, pero mi objetivo en esta presentación, que voy a concluir ahora, era simplemente concientizarlos a ustedes sobre esta trayectoria atípica en el medio de Europa Occidental y esta trayectoria atípica que es como el ejemplo más importante del estado de bienestar moldeado por los negocios. Por eso me interesa este caso. Y también porque el vocabulario que usamos en los estudios comparativos de pensiones también es importante, porque hablar de pilares no es un invento del Banco Mundial, de hecho viene de un caso más antiguo. Y espero que hayan comprendido que hablar sobre el caso suizo puede tener relevancia en los debates internacionales, a pesar de lo pequeño de este país. Pero también tienen que compararlo con su relevancia en cuanto a un país capitalista en medio de Europa. Así que voy a terminar con esto. Muchas gracias por su atención y después, por supuesto, podemos conversar sobre cualquier punto que ustedes quieran conocer más. Muchas gracias, Matthew, por tu excelente presentación. Nos llevas a hacer un rápido recorrido de la historia de la construcción del sistema de pensiones en Suiza. Creo que fue muy interesante situarlo históricamente e incluso geográficamente, en donde está, en el centro de Europa, y contrastar la realidad o las evidencias del que tú mismo calificas como el campeón del capitalismo de los fondos de pensiones, que está mostrando los elementos que encontramos en nuestros países cuando solamente se aplica capitalización individual y administración privada, donde la desigualdad se mantiene
porque se reproduce las desigualdades de empleo, de salario, de edades, ¿no? Y creo que esto nos da elementos muy interesantes para el conocimiento y para la discusión del tema. Voy a dar la palabra por razones de tiempo y después recogeremos las observaciones para Matthew, de Axel West Petersen, quien es profesor en NOVA y el Departamento de Trabajo Social, Bienestar Infantil y Política Social de la Universidad Metropolitana de Oslo. Se formó como politólogo en la Universidad de Aarhus y tiene un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales del Instituto Universitario Europeo de Florencia. Los intereses de investigación de Petersen incluyen estudios histórico-comparativos del desarrollo de los sistemas de pensiones, estudios de opinión sobre el bienestar y estudios de las consecuencias de las políticas de bienestar para la desigualdad de ingresos y la pobreza de ingresos. Ha sido asesor de políticas y actualmente es miembro de una comisión de pensiones nombrada por el gobierno con el mandato de revisar el sistema de pensiones noruego reformado y sugerir ajustes y enmiendas con miras a la sostenibilidad económica y social. Te damos la palabra, Axel. Thank you so much for this presentation. Muchas gracias por la presentación. Gracias por darme esta oportunidad de hablar en esta conferencia tan interesante. Espero que puedan ver mi pantalla ahora y pueden seguir mi presentación. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, voy a darles una introducción al sistema de pensiones noruego, especialmente la reforma reciente. Y ese es el objetivo de mi presentación. Ahí lo ven en el subtítulo, ¿no? Voy a hablar de los antecedentes de la reforma, voy a decir algo sobre el contenido de la reforma y también este sistema que ha surgido de este proceso de reforma, y también voy a hablar sobre los desafíos futuros para el sistema de pensiones. Ahora estoy hablando sobre Noruega. Vamos a la periferia de Europa, entonces, los países nórdicos, escandinavos. Y voy a comenzar diciendo algo sobre, también como hizo Matthew, sobre el desarrollo histórico. Yo voy a hablar del desarrollo histórico del sistema noruego. Esta historia, esta vía de la reforma de las pensiones, es algo compartido por todos los países nórdicos, de hecho. Así que lo que yo voy a decir sobre el sistema noruego, las principales fases del desarrollo, son bastante similares, de hecho, a Suecia, Dinamarca y también Finlandia. Así que esto en realidad es una trayectoria de reforma bastante común que vemos en todos los países nórdicos. Pero me voy a concentrar específicamente en Noruega en este caso. Entonces, el sistema de pensiones noruego comenzó con la introducción de una pensión popular en el año 37, antes de la Segunda Guerra. Esto introdujo un derecho a recibir pensiones si uno no tiene un medio alternativo cuando uno tiene más de 70 años. Había habido sistemas similares en los otros países nórdicos antes de Noruega. De hecho, Noruega fue uno de los últimos, en 1937. En Dinamarca, el primer esquema de este tipo se introdujo en 1890, de hecho. Suecia y Finlandia también lo siguieron. Pero el sistema noruego, esta pensión popular, se introdujo en 1937. Era una pensión popular porque iba, de hecho, a la mayoría de las personas de más de 70 años, pero solamente las personas de mayores ingresos estaban excluidas por esta prueba de ingresos o prueba de activos que incluía este sistema. Pero contrario a muchos tipos de estas pruebas de ingresos, esta prueba de ingresos solamente excluía a una minoría de los ricos, no se concentraba en la minoría de los pobres, si podemos decirlo así. Entonces, esta fue la introducción. Luego, en los años 50, tuvimos este esquema
que reemplazó al esquema anterior y que fue una pensión como de pensión fija universal. Esto también en Suecia, en Finlandia, después en Dinamarca. De hecho, en Dinamarca nunca se abolió totalmente lo de la prueba de ingresos, pero en Noruega se abolió en el 59, o sea que este era un beneficio que iba a todos los que estaban por encima de una determinada edad. En este caso era 70 años. De más de 70 años uno se aseguraba esta pensión estatal. Y luego, 10 años después, esta pensión universal fija fue complementada por un segundo nivel de pensiones relacionada con los ingresos. Digamos, esta pensión fija, si uno estaba activo en el mercado laboral, también podía recibir beneficios en un esquema de reparto que era obligatorio para toda la fuerza laboral, como parte del sistema público. Yo diría que este nuevo segundo nivel, también relacionado con los ingresos, fue un intento de reemplazar el esquema de pensiones ocupacionales que estaba creciendo espontáneamente en el mercado laboral. Algunos empleadores individuales establecían estos esquemas para sus empleados, como vemos en Suiza. Acá la idea es que esto tenía que hacerse en un sistema público unitario donde todos estuvieran incluidos con los mismos términos, digamos. El esquema noruego nunca fue tan generoso, nunca fue totalmente ocupacional. Después voy a volver a esto, pero esta fue la idea en esta reforma del 67. Pero en los 90 hubo varias inquietudes en cuanto al envejecimiento, que estaba siendo un tema importante en la agenda política, y en el 92 hubo una reforma menor, especialmente en este segundo nivel relacionado con los ingresos, que limitaba moderadamente algunos de estas pensiones en un intento por disminuir los gastos de pensiones para el futuro. Pero a fines de los 2000 y después, al empezar el milenio, hubo más preocupaciones en cuanto a la sostenibilidad financiera de este esquema de 2 niveles. Y tuvimos una reforma estructural muy importante en 2011, de la cual voy a hablar más. La reforma del año 2011 del Sistema Previsional Nacional fue muy estructural y se llevó a cabo a través del sistema político de una manera relativamente abierta, no sé si con consenso, pero fue bastante acordada. Es decir, si uno lee en la bibliografía sobre ciencias políticas y la descripción que se ve de los sistemas de reforma previsional como a un proceso muy elitista y quizás en general se describen como procesos poco democráticos. Pero en el caso de Noruega debo decir que fue un proceso bastante abierto y democrático. Al menos los votantes principales tuvieron oportunidad de debatir y realmente poner su opinión sobre la mesa en el proceso. Llevó unos 10 años. Empezó en 2001 con la implementación de una comisión que se dedicó al sistema de pensiones y cuyo mandato era desarrollar un proceso para realizar y llevar a cabo esta reforma del sistema de pensiones. Luego, en 2003 se generó un informe y con el paso del tiempo se dieron discusiones en el seno del Parlamento, 2005, 2006. Finalmente, en 2009 se adoptó la legislación en detalle en el Parlamento y esto se puso en vigor aproximadamente en 2011. Durante este periodo podemos decir que hubo al menos dos elecciones generales y hubo chance de, digamos, votar en contra de los que habían llevado a cabo esta reforma, pero eso no sucedió.
La motivación de esta reforma fue primero una inquietud generalizada sobre la sostenibilidad financiera de los sistemas anteriores. Luego, ciertas preocupaciones particulares sobre la jubilación anticipada y sobre cómo iba cambiando la edad jubilatoria efectiva en los años 90. Eso generaba mucha preocupación por también la mayor edad en general de la población. El debate en Noruega se daba un debate que se le llamaba NDC, ¿sí? De contribuciones no definidas o aportes no definidos. Este tipo de reforma la inspiración había sido Suecia. Y esa impronta del Banco Mundial que describía Mathieu, donde se describía el sistema, digamos, para que los sistemas sean completamente contributivos y un mínimo esquema público. En este caso, en cambio, había una idea de que se podía transformar los sistemas existentes para conformar a los mercados, pero sin ingresar en un sistema contributivo de lleno, digamos, un sistema mixto. En el caso de Noruega, podemos decir que los procesos de reforma se dieron a cabo sin presiones inmediatas que se sintieran o que se empujara a los políticos, digamos, a que lleven a cabo la reforma. No había mucha presión. En general, las tasas de empleo eran bastante altas y bastante estables en Noruega para gente de 55 años y más. Y el Estado noruego es muy rico, eso es algo que se debe decir, digamos, por grandes reservas que tiene Noruega de petróleo y obviamente las ventas de este petróleo, los productos derivados. Durante los últimos 30 o 40 años, esto ha llevado a que el Estado noruego realmente haya generado un gran fondo de pensiones muy, muy rico, con activos muy fuertes. Es decir, el Estado noruego tiene la riqueza suficiente, digamos, como para llevar a cabo cualquier gasto previsional en el futuro. Sin embargo, los políticos noruegos querían hacer una reforma que bajara la presión financiera que se ejercía sobre los fondos de pensión. Pero no había ninguna crisis que estuviera derivando en esta reforma. Otra cosa que sucedía en Noruega es que en el año 2000, cuando empezó el debate sobre la reforma, no teníamos un sistema demasiado costoso en cuanto a gastos si lo comparábamos con otros países de la OCDE. Antes de la reforma, los gastos eran aproximadamente 5% del PBI. Y en ese entonces la mayoría de los países, al menos en Europa, tenían niveles de gastos que eran casi 3 veces más que ese 5% en cuanto a porcentaje del PBI o del PIB. Pero los formuladores de políticas indicaban que esos gastos iban a aumentar drásticamente en los próximos 50 años y que en Noruega, sin reforma, íbamos a enfrentar un aumento muy grande en los gastos previsionales, que íbamos a hablar ya de un 10% o más. Es decir, que íbamos a llegar, según las proyecciones, a 15% en 2050. Entonces, este tipo de planteos convencieron a los políticos de que se debía llevar a cabo esta reforma. El motivo por el cual se proyectaba un aumento tan grande no era porque hubiera un desarrollo demográfico desfavorable, sino porque los gastos en el año 2000 eran bastante modestos, porque nuestro sistema no estaba maduro todavía. Por eso se introdujo de manera bastante tardía este sistema de pensiones y no se había llegado a una madurez en el año 2000. La participación en la fuerza de trabajo de las mujeres y el aumento de esta participación en los 80 y los 90 también contribuyó a esta tendencia porque el ingreso de las mujeres significó que empezaron a obtener sus pensiones, entonces la próxima generación de jubilados y jubiladas iban a recibir otro tipo de ingresos en comparación a las mujeres que en ese momento, en el año 2000, porque ellas no habían estado mucho dentro del mercado de trabajo. Entonces, esto también tenía que ver con la madurez del sistema en general. ¿Cuál fue la decisión entonces?
fue una reforma estructural. ¿Y por qué la llamamos estructural? Porque era proporcional en cuanto a este sistema NDC, ¿sí? Contribuciones no definidas. Esto significa que es proporcional a lo que uno ganaba antes de jubilarse. Entonces, todos los años, un cierto porcentaje de las ganancias anuales se transforman en una suerte de parte de una cuenta en el sistema nacional, y esta cuenta refleja lo que uno ganaba en su carrera activa. Y cuando uno se jubila, estos activos acumulados en esta cuenta se transforman en digamos, un ingreso anual que uno puede obtener. Entonces los beneficios van a terminar siendo proporcionales a lo que uno ganaba cuando uno estaba activo. Es decir, no hay ninguna prima, como un premium, digamos, una prima como vimos en otros casos, donde uno obtiene su pensión solamente en base a los 20 mejores años, sino que simplemente se calcula cada año que uno estuvo empleado. Este sistema totalmente proporcional de contribuciones no definidas, es decir, NDC, tiene mucho que ver con la reducción de la pobreza, el rol en reducir la pobreza de este sistema. Como parte de la reforma también se introdujo el tema del retiro flexible a partir de los 62 años en términos neutros desde un punto de vista de actuario. ¿Y qué significa términos neutros? Uno va a tener que dividir, digamos, el hecho de que refleja, o sea, esto se va a dividir reflejando el hecho que uno se está jubilando de manera anticipada, hasta los 75 años. Si esto sucede a los 75 años, simplemente uno va a tener un beneficio anual más alto, porque en primer lugar vamos a distribuir, obviamente vamos a estar distribuyendo lo acumulado menos años, digamos, entre esa edad y la edad esperada de muerte, pero además va a haber más años en los cuales vamos a haber contribuido al sistema, digamos, de cada año adicional que uno se queda en el mercado de trabajo. Entonces este sistema no tiene subsidios para una jubilación anticipada. Entonces básicamente cada trabajador paga proporcionalmente según la edad a la que decide jubilarse. Por eso es tan flexible. En tercer lugar, está el principio de ajuste de beneficios por longevidad. Y esto significa que los beneficios que uno recibe se ajustan según los cambios en la expectativa de vida de la cohorte en la que hemos nacido. Es decir, cada nueva cohorte de pensiones reciben un nuevo factor de división anual, calculado según la expectativa de vida. Es decir, su pensión acumulada va a tener que dividirse por un factor más grande, proporcionalmente. O pueden posponer y utilizar el retiro flexible, el punto número 2, para poder volver al mismo nivel de pensión anual que se les hubiera prometido en el sistema anterior. Esto significa que el costo de que aumente la longevidad se traslada al que recibe la pensión y no recae sobre los contribuyentes. Como estrategia, y esto es similar al sistema suizo, al sistema sueco, y hay otros países también que han seguido esta estrategia. En primer lugar, se reduce el gasto a largo plazo. Con el ajuste por longevidad que recién describí, la idea es reducir el costo estimado en un 18% para 2050. La idea es que con nuevos estimativos de longevidad que están surgiendo y que son cada vez más optimistas en cuanto a que se va extendiendo la longevidad, la expectativa de vida cada vez más, esta reducción del gasto será aún más fuerte a medida que aumente la longevidad, porque
obviamente se espera que la expectativa de vida siga aumentando. Y en segundo lugar, se realizan esfuerzos en el sentido de que la indexación del salario en su totalidad de los beneficios de pensión lleva a este efecto estimado para 2050, dentro de lo que es todo el ciclo de vida, una reducción del gasto de un 7,5% menos. Este fue un poco el tema de esta reforma relacionado con el gasto reducido. Pero otro aspecto de la reforma es que se espera que aumente el empleo gracias a la reforma y, por ende, la oferta de trabajo. Primero se va a establecer un lazo más cercano entre las ganancias de toda la vida de una persona y la cantidad de esa pensión que vamos a recibir. Hay gente que lo ve como una forma de ahorro forzado, si se quiere, porque aún cuando pagan impuestos o pagaban impuestos cuando trabajaban, también ganan ese derecho a una pensión. Entonces lo ven como una forma de aumento en realidad de lo que ellos perciben, y eso aumenta también lo que es el tema de la oferta de trabajo en general. Y aún más importante que esto es este retiro flexible en términos neutros. Esto estimula a las personas a seguir trabajando en lugar de lo que sucedía antes, donde había un subsidio muy alto que se le daba a las personas que se jubilaban de manera anticipada. Entonces, ahora tenemos un sistema previsional con no definidas en realidad, porque las particularidades del sistema noruego es que no se han hecho intentos de dejar en claro lo que uno le paga al sistema, es decir, no hay una contribución clara que corresponda a estas ganancias anuales. Entonces, esta es una gran diferencia con la reforma que se hizo en Suecia, donde había una correspondencia muy clara entre lo que uno le pagaba al sistema de pensión, es decir, las propias contribuciones, las contribuciones que hacía el empleador, y todo se equiparaba a lo que uno recibía como crédito en el sistema en términos de derechos de pensión. En Noruega, en cambio, se acumulan las pensiones con la misma lógica, ¿sí? Con el 18,1% de las ganancias anuales, hasta un techo que es máximo 1,3 veces el salario promedio. Entonces, ese es el elemento de redistribución. No significa que es totalmente proporcional a las ganancias, como dije antes. Aquí es donde se revela que no es tan proporcional. Pero hay, como dije, las cuentas, lo que se va acumulando, que se transforman en esa distribución anual. Pero el nuevo sistema está integrado en el presupuesto estatal. Entonces, es un sistema de reparto que sale del sistema impositivo, digamos, de los impuestos. En Noruega existen impuestos, existen los sistemas de seguridad social, pero básicamente todo forma parte del presupuesto del Estado que termina cubriendo estas cuestiones. Entonces, esta es una gran diferencia, ¿sí?, con lo que se observaba en el modelo sueco o en la versión sueca de este sistema. El fondo de pensiones estatal, y esta es uno de los motivos por los cuales generamos este modelo, si se quiere, autónomo, es porque en Noruega nosotros tenemos un sistema de ahorros, si se quiere, dentro de lo que es el Ministerio de Finanzas. Y allí tenemos un fondo, estoy tratando de describirlo de la mejor manera. Se construye a través de estos ingresos que les comenté de la actividad petrolera. Y la riqueza acumulada
en este momento, en este fondo estatal, es realmente enorme. Y el Ministerio de Finanzas de Noruega no quiere que esto se relacione con el sistema previsional porque piensan que se va a perder el control de este activo tan grande. Pero este fondo, hoy en día, su valor es de aproximadamente 3,3 veces el PIB anual de Noruega. Y el PIB anual de Noruega ya es muy alto en consideración de la población o en relación a la población. Este fondo está administrado según una regla, una regulación que indica que los ingresos de la actividad petrolera se reserva en este fondo, pero el Estado de Noruega tiene derecho a tomar una cantidad equivalente a 3% digamos, es 3% anual en cuanto a los retornos de este fondo y luego vuelve a este fondo estatal. Esto significa que el Estado de Noruega puede tener un déficit aproximadamente de 10% del PIB actual. O sea, le permite tener este déficit y esto, por supuesto, financia el estado de bienestar mucho mejor que el de nuestros vecinos Dinamarca y Suecia. Entonces, quería destacar un poco también este otro aspecto de la realidad. Es una particularidad que tiene la economía política de Noruega en este momento, que existe este fondo. Esta proporción de sistema de pensiones de contribuciones no definidas tiene un esquema de protección mínimo que es realmente muy generoso. La pensión mínima garantizada en Noruega hoy está en aproximadamente 50% del salario promedio neto dentro de lo que es la economía noruega. Es decir, que esto es algo que se le da a todas las personas que tienen más de 65 años. Nunca va a ser menos que eso. Esta garantía, por supuesto, se pone a prueba con los beneficios de NDC que uno ha ganado con un 80%. Es decir, hay un 80%. Esto significa que el impuesto marginal sobre las pequeñas contribuciones que se hacen en este sistema NDC van a ser muy altas y en el largo plazo esto termina siendo quizás un problema potencial del sistema noruego. Occupational pension schemes. And these two layers differ between Acá tenemos entonces estas dos capas de los esquemas de pensiones ocupacionales. En el sector privado tenemos dos capas de esquemas de pensiones ocupacionales, como dije. Primero, una capa de esquemas específicos de cada empresa totalmente financiados. En el sector privado, que son muy parecidos, diría, a el esquema suizo. Son mucho más modestos porque están montados sobre un sistema público mucho más generoso, pero son esquemas específicos de determinadas empresas con empresas de seguros privadas. Y las tasas de aportes tienen mucha diferencia, entre 0, por ejemplo, si los empleados tienen un muy bajo ingreso, uno puede no aportar en los salarios muy bajos, pero después tenemos tasas de aportes más elevadas. Y en particular, esto es para las personas que tienen ingresos por encima del umbral del sector público, como dije. Los ingresos que están por encima de 1,3 veces el salario anual promedio, si el salario supera entonces ese nivel, uno puede compensar por la falta de acumulación en el sistema público, entonces puede tener una acumulación de hasta el 25,1% de los salarios anuales. Entonces, el perfil de este esquema de pensión ocupacional es muy regresivo, básicamente, porque
Esto es más importante para las personas de muy altos ingresos y también en términos de porcentaje. Este esquema de ahorros con un mínimo periodo de pago de 10 años no comparte los riesgos de la longevidad, no comparte los riesgos tampoco entre hombres y mujeres en términos de longevidad, por ejemplo. O sea que es bastante regresivo tanto en ingresos como desde el punto de vista de género. Y después tenemos una segunda capa, que es un esquema negociado entre las organizaciones PICO en forma mucho más colectiva. Y esto es un esquema con un perfil de beneficios progresivos y proporcionales, es un financiamiento de reparto, hay rentas vitalicias de por vida unisex, digamos, pero la cobertura es de más o menos la mitad del sector privado. Es una parte muy bien organizada del sector privado. Ese es un gran inconveniente tal vez de estos esquemas. Y también tienen otras peculiaridades, porque uno con mucha facilidad puede perder el derecho a lo que uno ahorró. Por ejemplo, si uno renuncia al empleo en esa empresa antes de llegar a la edad de retiro, uno puede perder todo el derecho a esos beneficios. Pero bueno, esa es otra cuestión. Del mismo modo, tenemos algo parecido en el sector público. Tenemos un primer nivel o una primera capa, que es un esquema negociado con los sindicatos del sector público, pero luego tenemos a nivel municipal y a nivel estadual, tienen menos regresión que en el esquema privado, pero también tienen un perfil de beneficios regresivos que compensan por la falta de acumulación de pensión para las personas de altos ingresos. Y también hay una segunda capa, que es un esquema negociado con los sindicatos del sector público, como el que vimos en el sector privado. No voy a pasar a más detalles, pero lo importante es que tenemos estos esquemas de pensiones ocupacionales en Noruega, tal como hay en Suiza, son menos importantes, pero son muy regresivos, básicamente. Es decir, contrarrestan la naturaleza progresiva del esquema público. Y ahora me estoy acercando al final de mi charla y quería mencionar que en términos de la reforma podemos decir que los efectos conductuales hasta ahora fueron bastante abarcativos. Ha habido edades más elevadas de retiro efectivo, especialmente hay mucho incentivo, por ejemplo, los incentivos al retiro temprano, retiro voluntario fueron cambiados. Estos incentivos muchas veces hacen una diferencia, ¿no? La edad de retiro efectivo promedio aumentó 2 años desde que se sancionó la reforma en 2011. Pero al mismo tiempo, muchas personas eligieron usar este sistema muy flexible en el cual pueden retirar las pensiones mientras siguen trabajando, de hecho. Entonces, empiezan a retirar estos beneficios bastante temprano, especialmente muchos hombres, la mayoría de los hombres usan esta flexibilidad del nuevo sistema para empezar a retirar los beneficios desde los 62 años, mientras continúan trabajando, tal vez hasta los 66 o 67, y lo usan como algo para aumentar su liquidez. Y aceptan que los beneficios anuales, cuando finalmente se retiran, esos beneficios anuales van a ser más bajos, pero toman esta decisión totalmente racional. Bueno, eso es una pregunta, ¿no? Los efectos distributivos del sistema reformado no son tan diferentes del sistema anterior de Seguro Nacional, según las microsimulaciones y las proyecciones que se han hecho. El coeficiente Gini es un poquito más elevado con el nuevo sistema, tomado en forma aislada, pero no tanto más grande. La brecha de género tampoco cambió tanto con estas mediciones. Bueno, creo entonces que voy a dejar aquí, pero bueno, por supuesto, el perfil distributivo del sistema público en sí es ese, pero el perfil distributivo del sistema combinado, es decir, con el sistema privado agregado, es mucho menos favorable. El sistema de Seguro Nacional es bastante progresivo, como dije, pero los sistemas ocupacionales suplementarios son muy regresivos en la otra dirección. Y
El resultado final de esto no está totalmente claro todavía y eso va a depender también del desarrollo de los esquemas ocupacionales en las próximas décadas. Bueno, este es un gráfico que muestra el desarrollo en los índices de pobreza entre la población de más de 65 años, para mostrarles que en Noruega, de hecho, ha habido un desarrollo muy beneficioso aquí en los últimos 10 años, con una reducción en los índices de pobreza, y ahora el índice de pobreza entre las personas mayores es menor que en la población en general. Pero no vimos un desarrollo beneficioso así en Suiza, por ejemplo, no se vio lo mismo. Pero la principal razón por la diferencia entre estos dos sistemas, incluso en el sistema noruego, que está modelado por la reforma en Suiza, el principal motivo es que en el sistema noruego la calidad de las proyecciones de este sistema contributivo es mucho más generosa en el caso noruego. Entonces, las pensiones mínimas noruegas son mucho más generosas y no se proyecta que vayan bajando en el tiempo como si se observa en el sistema sueco, por ejemplo. Bueno, finalmente quiero decir que hay algunas cuestiones pendientes de reforma noruega. Ahora estamos discutiendo si deberíamos también aumentar gradualmente los parámetros de edad del sistema. Entonces, que la edad menor en este momento es 62, a la menor edad a la que no se puede retirar. Pero tal vez esto se debería aumentar en línea con la expectativa de vida, para evitar ese número mayor de personas mayores que se vean tentadas a retirar los beneficios tan temprano, y esto va a terminar en pobreza entre la tercera edad. Hay un debate en cuanto a si habría que introducir algún tipo de subsidio para el retiro temprano, porque en este nuevo sistema uno está solo, digamos, no hay seguro solidario por tener que salir antes del mercado laboral. Uno tiene que pagarlo uno mismo. Y tal vez eso es muy difícil, muy duro para algunos grupos y algunas ocupaciones que no pueden trabajar tanto tiempo como el trabajador promedio. Pero, ¿cómo apuntar, cómo dirigir estos subsidios? Bueno, esta es la gran pregunta. Y después también un tema sobre el ajuste de la protección mínima. ¿El nivel de beneficios está bien? Y esa reducción gradual, como dije, del 80%, está bien, tal vez es demasiado marcada, porque simplemente, aun si uno contribuye y aporta al sistema y trabajó en una larga carrera con un salario muy bajo, los beneficios no van a ser tanto más altos que una persona que estuvo totalmente fuera del mercado laboral durante toda su vida. Así que ese es un tema. Bueno, voy a terminar ahí y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Axel. Muy interesante presentación. Desafortunadamente no tenemos mucho tiempo para este tema. Dejaron muchos elementos en sus dos presentaciones. Uno que destaco es la importancia que tiene la participación sindical en la contratación colectiva. Otro elemento importante para el caso de Noruega es la capacidad de riqueza del Estado al poder administrar sus recursos, sus activos, cosas que en América Latina se privatizaron mucho de estos aspectos. Y tenemos 5 minutos para cerrar porque desafortunadamente viene la siguiente ponencia, pero han llegado algunas preguntas, principalmente para el caso de Suiza, porque de alguna manera Axel lo retomó en su presentación, que tiene que ver con tasas de reemplazo. Mathieu, si tú pudieras hablarnos cuál es la tasa de reemplazo, porque querían saber los que están participando por chat, si hay distintos tramos por los 3 pilares, que nos hicieras una reflexión. Y pedirles que hicieran también que piensen en un cierre de 2 minutos, y también anunciarles a los demás que estamos trabajando para que todas estas presentaciones se conviertan en publicaciones y también que nos permitan continuar con esta reflexión en distintos otros seminarios. Así que, Mathieu, te doy la palabra. Thank you. So the replacement Gracias. Bueno, las
tasas de reemplazo, el primer pilar de pensiones estatales de Suiza es de 30 a 35% la tasa de reemplazo. Es bastante similar a Estados Unidos. Entonces, hay una ley constitucional que dice que la tasa de reemplazo general del sistema debería estar en el 60%, ¿sí? Entonces, las personas que tienen buenos trabajos, los hombres que tienen un empleo continuo, este nivel se logra, lo alcanzan, pero es muy diferente de una región a otra, porque realmente depende de la calidad del plan de pensiones y del historial salarial, digamos. Entonces, la discusión en Suiza es más sobre las desigualdades entre los pilares que la tasa de reemplazo, porque no hay una tasa de reemplazo, ¿sí? Está la básica del 35%, después eso depende de la calidad de el historial laboral y el plan de pensiones. Entonces, la discusión en Suiza es sobre la gente que no puede llegar a ese 60%, que de hecho son las personas que tienen los ingresos más bajos. Pero después, por supuesto, Suiza es un país muy rico, entonces la gente tiene buenos planes de pensiones, llegan a ese mínimo del 60%, pero es una combinación muy diferente que para la que presentó para Noruega, donde tenemos mucha participación del Estado en términos de garantizar un mínimo muy elevado. Ese no es el caso en Suiza. Bien, gracias, Matthew. Yo les pediría a los dos un cierre, una reflexión sobre si han estado al tanto de las dinámicas latinoamericanas, porque hay varias preguntas en esa dirección, algunas recomendaciones para América Latina de acuerdo a la experiencia que ustedes observan en sus países para hacer un cierre. Axel, te doy la palabra. Thank you so much. I must say that Gracias. Bueno, no debería haberme informado más sobre los desarrollos en América Latina en los últimos años. Y sé que se han producido cambios importantes desde ese informe del Banco Mundial y hubo modificaciones muy fuertes en ese abordaje de financiamiento que tenía Chile y la reforma que se realizó. Entonces, yo diría que dado el nivel y la naturaleza de la protección mínima, bueno, eso siempre es importante. Y esta inquietud está presente en todos lados, ¿no? Ya sea que tengamos un sistema muy privatizado, un segundo pilar o no. Por ejemplo, en Dinamarca. Dinamarca tiene este sistema de pensiones que es bastante similar al de Suiza, en el sentido de que está relacionado a los ingresos y la responsabilidad de esto se deja totalmente a los esquemas privados. En Dinamarca está muy negociado con los sindicatos que tienen mucha fuerza y mucho poder en las negociaciones colectivas. Pero ya sea que es así o no, sin una protección mínima muy sólida, y creo que esto también hace que sea muy diferente, ¿no? Incluso si, por ejemplo, en Suecia tienen este sistema público muy fuerte, también con mucha participación del Estado en cuanto a la seguridad de ingresos para los trabajadores. Pero si esa protección mínima es muy baja, eso no va a ayudar mucho, porque entonces el sistema público es totalmente proporcional y casi regresivo por naturaleza. Así que eso es en pocas palabras lo que puedo decir. Entonces, estar a favor o en contra o cómo establecer beneficios mínimos muy generosos y relacionarlos de una manera correcta con los ingresos creo que es una cuestión clave. Muchas gracias, Axel. Matthew, te doy la palabra de cierre, por favor. Bueno, América Latina es muy grande, un continente muy diverso, así que comparar, ¿no? Colombia, Chile son totalmente diferentes en cuanto a su trayectoria de pensiones. Pero yo diría, como dijo Axel, América Latina es una de las regiones del mundo que tiene
que ha llevado adelante estas reformas de pensiones, ¿no? Las campañas en los años 90. Y vemos ahora los efectos, no a largo plazo, sino a mediano plazo, ¿no? Axel comentó que en muchos países, me parece que Chile, si estoy bien informado, es como que está regresando un poco a esa discusión de cómo organizar la situación, la base, porque si sacamos la base y todo a los planes de pensiones y a los mercados financieros, puede ser una situación muy arriesgada a mediano plazo. Entonces van a tener que volver a la situación, a la cuestión básica del plan de pensiones, cómo podemos transferir los ingresos a las personas que ya no están en el mercado laboral. Entonces, no se puede resolver eso con un sistema totalmente financiado. Y después, por supuesto, para continuar con este debate, tienen que tener una democracia fuerte, buenos sindicatos que también puedan defender, digamos, a los trabajadores y a los ciudadanos. Entonces, es más difícil en países que tienen un cambio de régimen drástico, por ejemplo, como en algunos países de América Latina. Por supuesto, la situación de los países escandinavos o incluso de Suiza es muy diferente. Así que al mismo tiempo, Suiza es un país muy liberal, de mercado libre, que tiene instituciones fuertes, democráticas, que permiten bloquear la privatización, que no es lo mismo en otros contextos. Pero estoy totalmente de acuerdo con Axel, que luchar por una buena base de ingresos para las personas mayores es el camino correcto. Pues muchas gracias a Matthew y Axel. Lamentamos mucho que tengamos poco tiempo para continuar esta discusión, intercambio de ideas, pero creo que nos dejan una base muy interesante de reflexión sobre la construcción de sistemas de pensiones. Todos estamos interesados en cómo construir ingresos para la vejez y hay muchos elementos que ustedes destacaron que se parece a lo que nos preocupa en América Latina. Queremos esa construcción de estado de bienestar para la población en general. Necesitamos ingresos para la vejez, pero nos preocupa mucho también el grado de informalidad y precariedad del empleo en los jóvenes y de sus ingresos. Y esto nos lleva a reflexionar sobre nuevos esquemas, cómo conducir una adecuada interrelación entre el Estado, el mercado y una fuerte participación de la sociedad en la búsqueda de mejores propuestas en la dirección que estamos discutiendo. Agradecemos su participación, les mandamos un aplauso virtual